Hoy tenemos la palabra del Señor por parte de nuestro hermano Víctor. Le voy a pedir que si pasa, mi hermano, traiga algo especial también, algunos cantos. Y yo aquí le dejo en mi lugar a mi hermano que él tome el tiempo que necesite para lo que va a hacer en adelante. Amén. Dios los bendiga, hermano. ¿Y qué le decimos al Señor? Al Señor, que a Él sea toda la gloria y toda la honra. Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta tarde. Es tarde ya, ¿no? Sí, ya van a ser las 12 del mediodía. Dicen que pasando las 12 ya se cuenta como tarde, porque el sol cruzó el meridiano. Amén. Gloria a Dios. Nos sentimos honrados y bendecidos nuevamente por estar en este lugar y por la generosidad de nuestros hermanos, de los ministros de Dios que Dios puso en esta casa de oración. Nos sentimos bendecidos porque es nuestro día, el Día del Padre. Y qué mejor bendición que estar en la casa del Señor. Mientras meditaba en la palabra del Señor, me llevaba a comparar, porque todos nosotros tomamos como ejemplo o como guía mayormente cuando somos hijos, ¿a quiénes? A nuestros padres. El hijo se quiere parecer al padre y la hija se quiere parecer a la madre. A veces no se parecen físicamente porque la madre es alta y la hija le salió, como dicen en México, chaparrita. Como decimos en Argentina, petizos. Pero sí buscamos un modelo a quien imitar o a quien seguir. Cuando somos más jóvenes y llegamos a la adultez, nos llama la atención personajes importantes, como la forma en que hablan, cómo se visten, cómo se arreglan. Pero cuando vamos a la palabra del Señor, hay un solo modelo a seguir. Y un solo modelo a imitar como hijos de Dios, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Mirando la vida de nuestro Señor podemos contemplar que desde que comienza la Biblia y hasta que termina el libro del Apocalipsis, todo gira alrededor de ¿quién? De Jesucristo. Así que como título de este sermón, yo quiero que usted mire a su hermano y le diga: eres un hijo de Dios, eres un bendecido. Luego que nuestros hermanos en este día traen un agradecimiento, porque acá mi esposa también se siente agradecida con Dios, mi cuñado también, traen una alabanza para glorificar el nombre del Señor. Vamos a entrar en el sermón de este día, así que con un fuerte aplauso recibimos a mi esposa Elizabeth Hidalgo, a mi hermano Bonnie. ¡Dios es bueno! Gloria a Dios. A mi cuñado el Señor le dio el ministerio de la alabanza, junto a todos sus hermanos allá en Puerto Paloma, alaban y bendicen el nombre del Señor. Y hoy que está de visita no lo vamos a desaprovechar, que cante. Gloria a Dios. Porque ¿sabe qué, mi hermano? Mire, se lo voy a decir así nomás. Cuando estemos en la presencia de Dios, ya no va a necesitar usted trapear la alfombra, trapear los baños, cocinar, las obras de la caridad. No, en aquel día cuando estemos en la presencia de Dios, lo único que vamos a hacer es alabar, bendecir, glorificar, exaltar por la eternidad el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! No cese de glorificar el nombre del Señor, de alabar y de bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Alfa y Omega! Él es digno de toda gloria, digno de toda honra. Supremo y soberano. Dios les bendiga en esta tarde, hermanos. Es un privilegio venir a la casa de Dios y gozarnos con los que se gozan. Aleluya. Darle toda la honra y la gloria al que se la merece, porque a nosotros no nos pertenece nada. Dice su palabra: nunca a nosotros, sino a su nombre sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Estamos ahorita aquí en la tierra, pero va a haber un momento donde estemos en su presencia, y cuando estamos en su presencia es adorarle, adorarle y adorarle. Aleluya. Así es que ¿por qué no practicar desde ahorita? ¿Por qué no vivir una vida de oración para el Rey de Reyes y el Señor de Señores? Él nos da infinidad de cosas y solo nos pide una oración genuina. No nos pide nada más. Vivir bajo
haciendo su voluntad y están haciendo lo que a Él le agrada. Aleluya. No es nada difícil servirle cuando sabemos que lo que Él ha hecho por nosotros es demasiado grande. Aleluya. Le doy la honra y la gloria al Señor porque mis hermanos todos tocan. Yo era la única que decía, yo no voy a cantar, porque yo decía que yo no era la que cantaba. Pero cuando vienes de una familia que Dios bendijo a la familia, pues no podemos decir que no, porque la honra y la gloria es para Dios. Aleluya. Va a cantar mi hermano una alabanza. Gloria, su nombre, Dios lo bendiga. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. En esta tarde, David dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué bueno, hermano, que los que pueden tener su padre, yo ya no lo tengo, hermano. Va a ser 18 años que él partió con el Señor, pero es un privilegio para nosotros, hermano, porque él en su misma tierra, Dios le concedió levantar una iglesia a predicar hasta que el Señor se lo llevó. Y quiero cantar este canto, hermano, para felicitar a los padres, y es un canto muy bonito. Hay un gran mandamiento en la Biblia que jamás perderá su valor. Honra siempre a tu padre y tu madre, porque en ello hallarás bendición. Obtendrás largos años de vida, porque así lo declara el Señor. Yo recuerdo a mi viejo querido y lo extraño, palabras de honor, y quisiera poder abrazarlo y quisiera escuchar de su voz. En mi mente conservo su imagen y sus dichos en mi corazón. Un recuerdo engrandece a mi vida, el saber que le di su lugar. Caminamos cual buenos amigos hasta el día en que lo fui a sepultar. Ya mi vida se está terminando y una cosa te quiero encargar, que les hables de Cristo a mis hijos, lo que aún no han querido tomar, el camino que lleva a los hombres en presencia de Dios celestial. Con sus manos y voz temblorosa, con ternura mis manos tomó, sus ojitos ya casi cerrados, bendiciones mi Padre me dio. Tú ya sabes en dónde te espero, y en su vida, en su amor te entregó. Un recuerdo engrandece a mi vida, el saber que le di su lugar. Caminamos cual buenos amigos hasta el día en que lo fui a sepultar. Yo iba a traer una alabanza de adoración, pero ahora que está mi hermano voy a aprovechar también porque mis hermanos son de música norteña. Hay un amor que solamente proviene de Dios. Aleluya. También se cantan, hermano, música norteña, cantos de oración. Amén. Ahorita Amén. cantamos un coro todos juntos para que vean que sí se alaba bien con la oración. Sublime amor
mi amor, el que tuvo para mí. Cuando él oraba allá en Getsemaní, rogando al Padre perdón por ti y por mí. Gotas de sangre de sus sienes le brotaron. Sublime amor, el que en cuenta cruz mostró. Por eso le amo, porque me amó primero. Yo quiero sentir lo que sintió por mí, dando su vida en una cruz murió. Sublime amor, el que tuvo para mí. Aleluya. Y gracias a Dios tenemos la bendición, ¿verdad? Que nos tocó un padre evangelista que terminó en pastor y nos ayudó con su ejemplo ahora a ser unos hijos de Dios y vivir una vida agradable delante de Él. Pero yo solo quiero decir en esta tarde, hay un Padre que en todo momento está con nosotros. Si no te tocó un Padre terrenal que te dio un ejemplo, que te dio el amor, que te dio su comprensión, hay uno que siempre está ahí, y siempre está ahí, y siempre va a estar ahí. Nuestro Padre Celestial, a Él le damos en este día toda la honra y toda la gloria. Aleluya. Ahí como está, hermano, sentadito, es canto de adoración y son cantos, hermanos, que lo llevan a la presencia de Dios. Amén. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará. Así dice el Señor. Él me levantará, Él me levantará, y en sus manos me llevará. Así dice el Señor, Él me levantará, Él me levantará, y en sus manos me llevará. Así dice el Señor, me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá. Así dice el Señor, me fortalecerá, me fortalecerá, y en sus manos me llevará. Así dice el Señor.
Gloria al Señor. ¿Y cómo le decimos a nuestro hermano que Dios Lo bendiga lo bendiga? grandemente. Yo me gozo por él porque a pesar de su imposibilidad en su pierna, él no ha perdido ese espíritu de agradecer a nuestro Señor. Y a veces nosotros que estamos tan sanitos y podemos correr y brincar, no nos nace por decir aunque sea gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por la salud. Gracias por mi familia. Tenemos que ser agradecidos con Dios. ¿Amén? Bueno, mientras nuestros hermanos toman el lugar, yo les invito a que usted abra su Biblia en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 11, versículo 1. Y el sermón de este día va a girar en torno al día que se celebra, que es el Día del Padre. Hemos dicho que nuestro modelo es Jesucristo, pero el modelo de Jesucristo, ¿quién era? El Padre. ¿Qué le dijo el Señor a Felipe? Felipe, el que a mí ha visto ¿a quién? El que a mí me conoce, ¿a quién conoce? El que a mí recibe, ¿a quién recibe? Bendito sea nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que conforme a sus riquezas en gloria nos ha bendecido en este día. Gloria al Señor. Bien, si usted tiene la palabra allí, ¿me puede decir un amén? Amén. Libro del profeta Oseas, capítulo 11, versículo 1, dice la palabra del Señor. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Amén. ¿Y lo saqué de dónde? Cristo. Y de Egipto llamé a mi hijo. Punto. Fíjese lo que dice ahí. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios, inciensos y cuantas cosas más. Oremos al Señor. Bendito Dios y eterno Padre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia en el nombre de Jesús, Señor. Primeramente te tributamos gloria, honra y alabanza, Señor. Queremos pedirte en este día, Señor, suplicarte, implorarte, mi Rey, que tú puedas abrir nuestro entendimiento. Abre nuestros ojos espirituales y ayúdanos a entender, a comprender, a atesorar y a poner por obra esta tu santa, divina y bendita y gloriosa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Me gusta este versículo porque Dios se dirige hacia la nación de Israel como un padre se dirige a un hijo. Porque dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Se refiere a los poquitos que habían entrado en Egipto. Acuérdense que cuando Israel, o sea, Jacob, llega a Egipto, llega solamente él con sus hijos y sus nietos. Eran muy pocas personas, no superaban las 100 personas. Pero cuando Israel sale de Egipto, cuando Dios lo saca, lo libera, se dice más o menos que aproximadamente era más de 1 millón de personas. O sea, en 400 años Israel se multiplicó estando cautivo en Egipto. Entonces, ya cuando Israel es Israel, fíjese que Dios lo llama hijo. Se dirige como a hijo. Y si usted se pone a leer las escrituras, desde el libro del Éxodo hasta lo que termina el libro de Números, siempre Dios trató al pueblo de Israel como a su hijo. Como un padre trata a un hijo. ¿Cómo trata usted a su hijo? A veces lo quiere, a veces no lo quiere tanto porque se porta mal, a veces lo mima un poquito porque hizo bien la tarea y a veces lo tiene que regañar porque hizo cosas feas, a veces lo acompaña y a veces lo deja solo para ver qué hace. De la misma manera funciona el corazón de Dios. Y lo podemos contemplar en la Escritura porque para conocer a Dios nadie se lo puede contar, la Biblia sí se lo puede contar. Si hay un lugar donde usted quiere conocer a Dios, es en la palabra de Dios. Mucha gente viene y te puede decir algo de Dios. Pero la esencia de Dios, su personalidad, su carácter, su forma de ser, está en las palabras de Dios. Y Dios lo ha demostrado, pero a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Dios se presenta ante Israel no solamente como Dios, sino como su Padre. Y la función del Padre, ¿cuál es? Proteger a su Hijo. Dios siempre fue el escudo, la fortaleza y la protección de la nación de Israel. Por eso todos los que se levantan, a pesar de que hoy los judíos, los israelitas, muchos inclusive niegan la existencia de Dios, inclusive muchos se hicieron ateos, sin embargo ellos nunca van a dejar de ser el pueblo escogido por Dios, porque así le ha placido a Dios, y lo que Dios da, no lo quita. Por eso la palabra dice que son irrevocables. Lo que Dios dio, o
sea, si Dios a usted le dio un talento, le dio un don, si Dios le sembró algo en su corazón, en su espíritu, y usted mañana blasfema de Dios y se va del camino, Dios no le va a decir, oh, te fuiste, dame que te lo quito. No, Dios no funciona como nosotros. Lo que Dios da, lo da y no lo pide. Ahora la palabra del Señor dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11, un dato muy interesante. Porque Jesús, estando presente, dice la palabra del Señor, que a lo suyo vino. Fíjese el término que usa, dice, a lo suyo vino. Es un término que está hablando en qué? En singular. Dice, a lo suyo. ¿Y quién era lo suyo? Su hijo, su pueblo, la nación de Israel. Dice, a lo suyo vino. Pero luego dice, y los suyos. Por eso hay que entender, hay que poner mucha atención cuando leemos la palabra de Dios. Para eso existe una materia muy importante que es la hermenéutica, para interpretar el texto, porque todo texto sacado de su contexto, ¿qué es? Un pretexto. Por eso es que hay tantas doctrinas hechas de un texto. Isaías dice, vosotros sois mi testigo, hoy ya nacieron los testigos de Jehová. Y usted dice, ¿cuál es tu fundamento? Isaías, el libro de la profeta, dice, yo soy testigo, pero es un solo versículo y encima está sacado de su contexto. Pero acá Jesucristo dice, a los suyos vino y los suyos no lo reconocieron. Pero hay una preposición siguiente, dice, más en el versículo 12. Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el poder de ser hechos o de ser llamados como hijos de Dios. Eso es lo que es usted en este día. Tú no eres lo que el mundo dice lo que tú eres. Tú eres lo que la palabra de Dios dice. Tú no vas a hacer lo que mucha gente dice que vas a hacer. Tú vas a hacer lo que dice la palabra de Dios. Y tú vas a llegar no hasta donde la gente quiera, sino hasta donde Dios quiera. Porque tú eres un hijo de Dios. Por eso el sermón de este día, el título le puse, eres un hijo de Dios y eres un bendecido por Dios. Amén. Aunque tú digas, vaya, ¿qué me está diciendo el hombre? Tengo tantas luchas, tengo tantas pruebas. Hasta podemos llegar a pensar inclusive como la canción que canta, que está muy de moda, que dice, hasta me quedo solito o solita. No tengo quien me apapache. Sin embargo, la Biblia a mí me dice que yo soy un hijo de Dios. Cuando la iglesia del Señor comenzó a crecer, en el libro de los Hechos nos cuenta la historia, dice que la palabra del Señor llegó a una ciudad muy importante que se llamaba Antioquía. Y allí Pedro y los hermanos se dedicaron de lleno a sembrar la palabra del Señor. Porque mire, hermano, los apóstoles del Señor, Pedro, Pablo, Bernabé, Juan, todos los discípulos del Señor, ninguno se dedicó a hacer vida social, ni a hacer sociedades, ni a hacer cumpleaños. Ellos se dedicaron de lleno a ¿qué? A sembrar la palabra del Señor. Porque ese es el mandamiento que Cristo le había dado. Ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces ellos llegaron a Antioquía, comenzaron a predicar la palabra y cuando los primeros cristianos de Antioquía comenzaron a recibir, se entregaron tan de lleno al camino del Señor que los gentiles les comenzaron a llamar ¿cómo? Por primera vez en la Biblia se dice que en aquella ciudad a los que creían en Cristo se les llamaba ¿cómo? Cristianos. Y cuando usted va a buscar la traducción exacta de esa palabra en el griego, ¿sabe lo que significa? Pequeños cristitos. Es decir, la gente lo que veían estos hermanos nuevos que creían en Jesús, que era que se parecían mucho a nuestro Señor Jesucristo, que eran imagen del Señor Jesucristo, no solamente en su manera de vestir, porque la ropa, hermano, es lo que menos importa. Se parecían a Jesús en su manera de mirar, se parecían a Jesús en su manera de hablar, se parecían a Jesús en su manera de proceder, en su manera de actuar, en su manera de escuchar. Porque el hecho de que yo venga a la iglesia a mí no me hace cristiano. El estar parado en un parque no te hace carro. El estar en una tienda no te hace un producto de marqueta. Entonces el venir a la iglesia no te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es tu fe en Jesucristo y en tu deber, obligación, necesidad de todos los días parecerte cada día más al Señor. Por eso Juan el Bautista entendió el mensaje. ¿Y qué dijo Juan? Cuando le preguntaron, ¿tú qué tienes que hacer o quién eres? ¿Qué dijo Juan? Oh, yo soy Juan el Bautista. Yo soy el ungido de Jehová. ¿Ya ves cómo se ponen tantos
títulos. Yo me acuerdo una vez, hace años, le voy a hablar cuando yo tenía 20 o 22 años. Era nuevito, me habían apartado recién para el ministerio allá en mi país, en Argentina. Y encontré una persona después de 10 años. Y yo sabía que era pastor y le tenía un gran aprecio porque era un hombre muy instruido en la palabra del Señor. Y fui y le dije, ¿cómo estás, mi hermano? Dios lo bendiga, ¿cómo estás, pastor? Y me quedó mirando el hombre y le vi los ojos que me tiraba espadas, dagas, cuchillos. Ya no soy pastor, dice, ahora soy apóstol. Bendito sea el Señor. Y bueno, ya hoy usted puede ver en los canales de YouTube, en la televisión, ya no son más pastores, el título de pastor ya no sirve, ya no les alcanza. Hoy son profetas, apóstol. Bueno, es interesante, es un término interesante. Pero vamos a la palabra del Señor, que es lo que le interesa este día. Amén. Entonces Dios se dirige a Israel como a su hijo. Pero yo quisiera este día llevarlo a un escenario para poder hacer como hacía el Señor Jesucristo, una especie de parábola, para que usted pueda ver. Porque yo estoy seguro que este día muchos se están preguntando en su corazón, ¿será que realmente Dios me bendice? Porque hoy hay una moda muy grande, y no viene de ahora, viene de hace unos 40 años a este tiempo. Hoy se mide a los hijos de Dios la bendición que tienen en base a lo que poseen. Tienes tanto, eres 25% bendecido. Tienes más, eres un 50% bendecido. Tienes como Bill Gates o eres mega bendecido. Y yo me pregunto, mi hermano, si la bendición viene por el dinero, Bill Gates igual Disney sería súper bendecido. Ahora, cuando yo voy a la palabra del Señor, la Biblia me enseña otra cosa, que la bendición no pasa por lo espiritual. Que la bendición no pasa por lo material, perdón, pasa por lo espiritual. Porque Jesús dio una clave muy importante. Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, la casa, el carro, los biles, la escuela, los zapatos, el traje, la corbata, el reloj, el anillo, el iPhone, el iPad, y todas esas cosas vendrán por añadidura. Pero primeramente, ¿qué tengo que hacer? Buscar el reino de Dios. ¿Y cómo busco el reino de Dios? Mirando a mi Señor Jesucristo. Porque Jesucristo vino a implantar el reino de Dios en la tierra. ¿Amén? Amén. Entonces hay una escena interesante. Entonces ya hemos entendido que así como Dios miraba a Israel como padre, hoy nuestro Dios es nuestro Padre espiritual. Porque si yo pongo a mirar a mi Padre en hombre, le encuentro 20.000 defectos. ¿Quién no está resentido con el Padre? Honestamente. ¿Quién no se acuerda cuando el Padre le dio la primer paliza? ¿Se acuerdan la primera vez? Que desobedeció al papá y vino el papá con el cinto y véngate por ahí. O cuando hicimos algo que nos fuimos donde papá nos dijo que no vayamos y cuando volvimos nos dio, porque yo no sé usted, mi hermano, pero a mí mi papá me daba unas. Hasta mi abuelo tenía autoridad para darnos también. Y nadie se metía, nadie discutía, porque se entendía, como dice el libro de los Proverbios, que el padre que ama corrige o castiga, porque lo ama. Si usted no corrige, castiga a su hijo hizo una hoy, mañana va a ser otra, pasado va a ser otra, y cuando sea 18 años salen pandilleros, salen delincuentes y salen un montón de cosas. Pero si un día su hijo sale torcido, nunca va a decir, mi papá nunca me dijo nada, mi mamá nunca me corrigió. No, papá y mamá te corrigieron, pero tú eras un cabeza dura y escogiste ese estilo de vida. Pero no vas a decir que nunca tu padre o tu madre, que eran hombres y mujeres de Dios, te han dado la corrección necesaria, te han dado la instrucción correcta para que tú seas una buena persona. Porque eso es lo que tiene un padre de un hijo, que sean buenas personas. Yo me gozo de saber que mi hijo es un líder, que es un hombre que escribe libros, que es un hombre que lidera jóvenes, es un hombre que predica a las personas. Yo me lleno de gozo, pero sufro por mi otro hijo que se me fue a Brasil y ahí anda de vida de mochilero. O sea, si yo como ser humano sufro, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? Por cada uno de nosotros. Y Él quiere que usted y yo seamos buenas personas, es decir, buenos hijos de Dios. Que no seamos esos que están hoy con una patita en el mundo y mañana estoy en la iglesia. Vengo al culto, gloria a Dios, aleluya, Santo Espíritu de Dios. Salgo de la iglesia, no, y vámonos al recital, y vámonos a la fiesta, y vámonos para el party. No, o soy un hijo de Dios o no lo soy. No hay un punto medio. Jesús dijo, el que no es conmigo es como es contra mí. Entonces tenemos
Padre en los cielos que nos mira como a hijos. Y yo quiero que usted entienda en este día de hoy, porque tal vez usted se crió sin su padre, tal vez su padre la abandonó, tal vez últimamente ni siquiera se acuerda de su padre, pero hay un padre que tiene los ojos las 24 horas del día puestas en usted y está pendiente de lo que a usted le pasa cada segundo de su vida. Esas marcas que usted lleva en su cuerpo. Porque cuando nos hemos alejado de Dios, o cuando nos hemos apartado del camino del Señor, o cuando nos hemos rebelado, porque mire hermano, la iglesia cristiana se parece mucho al pueblo de Israel, perdónenme que se lo diga, pero es la realidad. Usted lee la Biblia y va a ver, el pueblo de Israel iba por el desierto, iban caminando ahí. Dice la palabra del Señor que el poder de Dios le protegía la sandalia y la ropa, nunca se le gastaron. ¿Por qué sí? Si pasara bien estos días, fundirían las tiendas. Tener zapatos que no se gastan y ropa que no se gasta. Se viene a quiebre, JCPenney, Macy, todas las tiendas. Pero los zapatos ya los usamos 6 meses y eso que ni caminamos porque salimos de la casa y vamos al carro. Bajamos del carro y vamos a la casa. Pero 6 meses ya los zapatos no sirven. Ni hablar si se compra zapatos chinos que hace así el dedo y ya le salía la uña para afuera. Y los pagamos como si fuesen buenos. Pero en ese tiempo el poder de Dios los guardaba y ahí iban por el desierto con las sandalitas y los deditos. Hoy no, hoy entra un granito de arena, nosotros ya nos molesta. Y los hermanos iban con los granito a pisar los pies de arena. No quiero pensar en, pero bueno, se sabe. Iban ahí y les daba hambre. Moisés, tenemos hambre. Iba todo el Moisés. Señor, el pueblo tiene hambre. Yo les enviaba el maná. Comían el maná. ¡Qué delicia, qué manjar! Pasaban los días, ya los aburrió el maná. Queremos volver a Egipto porque ya comíamos pescado, pozole, carnita, taco de asada. Hermano, qué pueblo difícil que era el pueblo de Israel. Llegaron a un lugar donde no había nada, tenemos sed. ¿Y a quién se iban? Al hombre de Dios. No quiero contar lo que el pastor sufre, que muere. Ay, pastor, ¿qué me pasa esto? Ay, pastor, ¿qué me pasa esto? Iba el hombre de Dios, clamaba a Dios y Dios que le dice, dale agua de la roca. Una roca. Le daba agua. ¿Dónde se vio eso? La ley físicamente, es imposible que una roca dé agua. Pero ¿sabe lo que dice el libro de Corintios? Que esa roca era Cristo. O sea, la lógica humana nunca va a poder ir a la par de lo que es el poder de nuestro Dios. Dios rompe con los esquemas humanos porque Él es Dios. Entonces hay una escena muy interesante. Yo no quiero que la lea porque va a perder tiempo y el tiempo es lo que nos manda en este lugar. Lamentablemente nosotros no somos como en el cielo. Allá en el cielo vamos a tener el Cairo de Dios. Donde dice que un día es ¿cuánto? Como 1000 años. Imagínense un día como 1000 años. O sea que un segundo del cielo no sé cuánto sería en la tierra. Pero nosotros nos manejamos con este tiempo que es el cronos y no se detiene. Entonces vamos a resumir el tiempo. Yo solamente quiero que usted abra su Biblia y después lo lea en su hogar. En el libro de Números capítulo 22 y quiero presentarle una escena muy interesante para que podamos llevar un concepto de este sermón en este día. Gloria sea al Señor. Libro de Números capítulo 22, donde se van a presentar unos personajes muy interesantes para que nosotros podamos aprender. Amén. ¿Cuántos están ahí ya? ¿Cuántos están ahí allá? Gloria a Dios. Vamos a leer solamente unos versículos introductorios y luego yo voy a tomar el encabezado y después usted en su hogar, cuando llegue en su hogar, en vez de mirar El Señor de los Cielos o alguna de esas series, comparta con su familia Número 22 y léalo ahí con sus hijos y también con sus nietos. ¿Amén? Dice el libro de Número capítulo 22, versículo 1, lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Fíjese el escenario. El pueblo de Israel venía saliendo de Egipto, dice que pasaron los campos de Moab junto al Jordán, que el Jordán era lo que dividía la tierra de Moab y de Madián para entrar ¿a dónde? A Canaán, a la tierra prometida. Acuérdense que después Josué cruza el Jordán y lo primero que hace es tomar esa ciudad de Jericó, donde los muros, ¿qué pasó con los muros? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! No hubo pala, ni masa, ni machete, ni nada, solamente cantaron, gritaron y Dios derribó los muros. Y dice que vio Balac, versículo 2, hijo de Zippor, era el rey, todo lo que Israel había hecho al amorreo, y dice que Moab tuvo temor a causa del pueblo de Israel, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos,
como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaán, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que al que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Amén. Hasta ahí nomás. Yo sé que muchos conocen la historia, tal vez muchos no la conocen. Muchos saben quién era Balaán y muchos no saben quién era Balaán. Lo cierto es que es un personaje que la Biblia en muchas partes lo menciona. Inclusive el Nuevo Testamento también lo menciona a Balaán. Entonces tenemos unos personajes en este escenario. Por un lado está el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que como decíamos recién, vienen caminando por el desierto con destino ¿a dónde? A la tierra prometida. Igual que la iglesia del Señor. ¿A dónde vamos nosotros? A la tierra prometida. Estamos atravesando también este desierto. Este mundo es un desierto. Y no crea que el mundo está bajo el poder de Dios. La Biblia dice que el mundo está bajo el poder de ¿quién? Del maligno. Así que cuidado, que dice la palabra de Dios que cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye como enemigo de Dios. Y cuando hablamos del mundo no hablamos de su vecino, de su hermana, sino de la obra de maldad e iniquidad que opera en las regiones celestes. Por lo tanto, nuestras armaduras y nuestras armas, las de nuestra milicia, dice que no son carnales, no son humanas, sino que son espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? Y esa fortaleza no es un edificio, ¿Sabe dónde está la fortaleza? Acá, en la mente de la persona. Esa es la fortaleza espiritual que hay que derribar con la palabra del Señor, porque dice que la palabra del Señor es como espada de dos filos, más cortante y penetrante, que penetra hasta lo profundo del corazón y llega hasta lo más hondo del alma y discierne las intenciones y los pensamientos que tiene el ser humano. Así es la palabra del Señor. Entonces la Biblia nos cuenta que el pueblo de Israel va con destino a la tierra prometida y le toca pasar por una región donde el rey no los quiere dejar pasar. El pueblo de Israel no quería ni siquiera tocar los pozos de agua, no iba a tocar viña ni sembrado, solamente pasar porque iba con destino a la tierra que Dios le había prometido. Este rey no quiere dejarlos pasar, se llena de temor porque había oído, él había escuchado. Qué importante es a veces escuchar. Qué importante, mire, eso es algo interesante que la gente no pone atención. Vienen a la iglesia y no oyen la palabra del Señor. Están en el culto hasta el momento de la alabanza. Sí, en el momento de la alabanza están ahí y gloria a Dios, y yo soy el león de Judá. Y cuando termina el culto ya fuera andan son un gatito desamparado. Si eres león aquí, sé león también allá afuera. ¡Santo! Pero allá afuera viene el demonio, viene el diablo porque muchos se imaginan que el diablo se le va a presentar con un pijama rojo, con una cola así, con un tipo de especie de punta, con un tridente y lo va a escuchar a usted ahí para que haga algo. No, el diablo no se le va a presentar. Esas son cosas de la fantasía. El diablo se disfraza, se camufla y le va a tratar de hacer parecer a los malos buenos. A los malos buenos. Haz esto. Di esto. Mira esto. Total, ¿qué va a hacer? ¿No le dijo así a la primera mujer? ¿Qué te dijo Dios que vas a morir? No, hombre, ¿qué vas a morir? No seas tonta. Vas a ser, dice, ¿sabe Dios que vas a ser igual a Él? Y el diablo sabía que si la mujer comía del fruto, no sé si era una banana, una manzana, un pepino, la Biblia no dice que una manzana. La Biblia dice que era un fruto, pero que era agradable de ver. Lo cierto es que el diablo sabía que si la mujer desobedecía, se cortaba la comunión con Dios. Y usted sabe, mi hermano, que en este tiempo una de las cosas que corta la comunión con Dios es la desobediencia. Cuando nosotros como hijos de Dios desobedecemos a nuestro Padre, automáticamente cortamos la comunión con Dios. Por eso es que cuando usted muchas veces la gente dice, ¿de qué religión eres? ¿De qué religión eres tú? Y usted sabe que la palabra religión proviene de la palabra en latín religare. Significa ligarse nuevamente con nuestro Creador.
la palabra del Señor que el pueblo de Israel llega a un lugar, se sitúa en un lugar, y aquel rey lo que hace es, ¿qué cosa? Planear un ataque, primeramente espiritual, porque él pensaba esto, dijo, mando llamar al profeta, que ahora vamos a hablar de este hombre, Balaam, mando llamar al profeta, y él sabía que lo que ese profeta decía se cumplía, porque así es el profeta de Dios, lo que dice se cumple. No como los profetas de ahora que te dicen una cosa y te sale otra. Así que usted no crea cualquier cosa que le diga. Tenga mucho cuidado. Porque hoy se levanta mucho que como profeta y usted no sabe en nombre de quién están hablando. ¡Oh, Dios te va a bendecir! Dios me está diciendo, a ver, la hermana fulana tiene un Hammer último modelo y dice el Señor que lo siembra en la iglesia. ¿Es cuestionable esa palabra? Suelte el sueldo y la quincena y el mes y los ahorros y el aguinaldo. Oh, mi hermano, cuando entra una cosa de interés de por medio, nunca va a estar Dios de por medio, porque Dios lo que menos le interesa es su dinero. Lo que menos le interesa son sus bienes. A Dios lo único que le interesa es que su alma no se pudre en la eternidad del infierno. Después sí, como dijo recién la palabra del Señor así en 1 Corintios, cuando usted se siente agradecido por lo que Dios lo ha bendecido, es otra cosa. No hace falta que a usted le metan el dedo en el bolsillo. Usted solo dice, siempre la obra del Señor, porque Dios me ha bendecido, porque Dios me ha prosperado, porque Dios me ha cuidado, porque Dios me ha guardado, porque Dios me ha salvado. Entonces este Balaam se presenta en la escena, primeramente parece ser un hombre de Dios. Pero cuando usted se pone a leer el capítulo 22, se va a dar cuenta que hay muchas partes donde la Biblia nos enseña en realidad cuáles eran las intenciones de su corazón. Por eso hemos dicho que lo que Dios da no lo quita. Dios le dio un don a él, no se lo podía quitar. Entonces Israel está allí abajo con sus tiendas, con sus carpas. Ellos no están ni enterados de lo que está pasando allá arriba en el palacio del rey Balac. Vinieron y le dijeron a Balac, hey Balac, mira, vino una nación, estos son los que salieron de Egipto, son los que... Porque Egipto, después de que salió el pueblo de Israel, Egipto nunca más volvió a ser Egipto. Egipto, hasta antes de que llegue Israel a Egipto, Egipto era una de las primeras potencias en aquel tiempo en el mundo. Por su ejército, por su tecnología y por su economía, Egipto era una nación terriblemente próspera. Pero cuando se resistieron al poder de Dios, de allá arriba, Dios los puso acá abajo. Porque aquel que se mete con Dios, tenga cuidado. La palabra del Señor dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dijo, Él lo va a cumplir. Si Dios te dice a ti, vas a ser bendecido, no hay demonio, no hay infierno que pueda detener lo que Dios se propuso hacer en tu vida. El único que puede frenar el propósito de Dios en tu vida, ¿sabe quién es? No es el diablo, eres tú mismo. Si tú te propones ser un gran siervo de Dios, una gran mujer de Dios, un varón de fe, una mujer bendecida por Dios, no hay infierno que lo pueda detener. Sí, te vas a presentar batalla porque mira, fíjate, honestamente, vamos a ser sinceros. No vas a salir acá en la esquina y se la presentar el diablo con una AK-47 para dispararte. No, va a buscar tumbarte de 20.000 maneras. Te va a hacer creer lo que no es. Por eso hay tanta gente engañada. Hombres que se creen mujeres. Mujeres que se creen hombres. Y yo voy a la palabra del Señor, hermano, y la Biblia me dice que Dios lo creó macho y hembra. Punto. Pero el diablo se encargó a través de los tiempos de torcer la creación de Dios, todo lo hermoso, todo lo bonito y lo perfecto que Dios creó. El diablo se encargó de darle otro tono, otro matiz, porque lo quiere llevar a la gente ¿a dónde? A su terreno. No se olvide que la Biblia de Apocalipsis dice cuando él cayó del cielo, cayó él y ¿cuántas estrellas cayeron con él? La tercera parte. Porque él no quiere ser solo. Y sabe que el tiempo está cercano. El libro de Apocalipsis dice que se está esperando el sonar ¿de cuál? De la séptima trompeta. Y esa trompeta cuando suene, ahí se le acabó el tiempo al demonio. Ahí es cuando nuestro Señor va a aparecer en las nubes, cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, los que estamos vivos seremos transformados y todos volaremos a recibir ¿a quién? ¿A Cristo? Ay. Entonces este rey, mi hermano, se presenta de una manera en la cual él quiere perjudicar a la nación de Israel y manda a llamar a Balaam.
Manda a llamar a Balaam. Pero hay algo muy interesante, hermano, donde yo quiero hacer pie en este sermón. Y es el versículo número 12 del capítulo 22. Porque dice que Balaam envió una comitiva, envió ancianos, embajadores, y después llevada, dice que le envió con ellos dádivas al adivino, es decir, dinero, oro, o qué sería, joyas, para pagarle por los servicios que iba a hacer. Pero fíjese lo que le dice Dios en el versículo 12. Entonces Dios le dijo a Balaam: no vayas con ellos, es decir, con los embajadores que han venido a buscarlo, ni maldigas al pueblo. ¿Por qué? Porque bendito es. Esa fue la orden de Dios. No hace falta que Dios diga más nada. Cuando Dios dice no vayas, no vayas. Cuando Dios dice no hagas, no lo hagas. Cuando Dios dice no lo digas, no lo digas. Porque Dios nunca va a cambiar en su palabra. Su palabra Él siempre la va a sostener y siempre va a respaldar su palabra. Por eso el Salmo 91 que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Fue hace 2000 años, va a ser en el día de hoy y se va a cumplir hasta que Cristo venga, porque es palabra de Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defienden. Eso se sigue cumpliendo. Dios no va a cambiar nunca su palabra. Entonces Dios le dice a este hombre: no vayas con ellos, no maldigas a este pueblo, porque bendito es. Y eso es igual en este tiempo. Contra un hijo y contra una hija de Dios no hay palabra, no hay agorero, no hay brujo, no hay hechicero, no hay cosa que se pueda levantar, pasada, presente ni futura, creada ni creada, porque tú eres un hijo de Dios, tú eres un bendecido por Dios, y es Dios tu Padre que está dispuesto a defenderte las 24 horas del día. Aleluya. Pero claro, a este hombre le comienza a entrar el interés. Lo que imagínense que miró, y ese es un problema en este tiempo. La Biblia dice que la raíz de todos los males es ¿qué? El amor. Y lamentablemente es lo que en este tiempo toda la gente anhela. Porque ¿quién no quiere tener dinero? Sea honesto. Todos queremos tener dinero. A nadie nos gusta andar con el bolsillo pelado, ¿cierto? Todos queremos tener la buena cuenta del banco, el carro último modelo, la mansión en Beverly Hills, y si es posible una casita allá en la isla, en las Bahamas. No nos gusta estar batallando y ya llegan los biles, ya llega esto y ¿dónde está el dinero? Pero lo cierto es que cuando yo voy a la palabra del Señor y miro a mi Señor y miro a mi Señor Jesucristo, cuando en una oportunidad viene alguien y le dice: Señor, ¿dónde moras? Y Jesús le dijo: ven y te mostraré. Y en una parte dice que el Hijo del Hombre no tenía ni siquiera una piedra donde apoyar su cabeza. No es para que usted diga: oh, mañana me hago indigente. No, mañana me hago homeless. No. Pero sí es para que nos enseñe la palabra del Señor, que como hijo de Dios tiene que haber en nosotros un sentir de humildad. Una cosa es la humildad y otra cosa es la pobreza. No tiene nada que ver. En mi país hay mucha gente pobre, pero no son nada humildes. Íbamos con las bolsadas de la iglesia, nos metíamos allá en Argentina, le decimos villas, en Brasil le decimos favelas, son lugares, ¿cómo se diría? Colonia. Sí, son lugares así, colonias así de muchísima necesidad, de la gente vive así toda preocupada, las casitas son muy precarias. Íbamos con las cosas ahí y usted entraba a la casita y usted miraba así, podía ver las estrellas, el cielo y todo a través del techo, las paredes lo mismo, y usted se preguntaba cómo podían vivir. Y con mucho amor los hermanos habían llevado ropa, vean cómo son los hermanos, ya no le quedaba para la niña, ya le quedaba grande al niño, ya no le entraba, le llevábamos algo, y usted veía a muchas mujeres, usted veía en los ojos que no tenían humildad, como diciendo: ay, a mí me traes eso. Y usted le miraba los pies y le traía la uña del dedo para afuera. Ay, a mí me traes eso. Entonces, una cosa es la pobreza y otra cosa es la humildad. Dios nos quiere que nosotros seamos como hijos de Dios verdaderamente humildes. En la humildad, hermano, en lo que era nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor en el libro de los Filipenses, capítulo 2. Una enseñanza, hace una comparación, dice: haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo imagen de Dios, no tomó eso como una cosa que agarrarse o a que aferrarse, sino que se despojó de todo, de su trono, de su gloria, de su corona, y vino a la tierra y tomó forma de siervo, y estando
la peor muerte que había en ese tiempo. ¿Sabe lo que era? Y no solamente fue la muerte, fue todo ese sufrimiento que tuvo el Señor antes de subir a la cruz del Calvario. Entonces cuando dice que Jesús hizo todo eso, dice, por lo tanto, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Porque cuando tú te humillas, es Dios el que te exalta. Yo no quiero ser exaltado por los hombres, yo quiero ser exaltado por Dios. No importa el aplauso, la sonrisa, el carisma, porque mira, cuando tú buscas agradarle a todo es cuando menos vas a agradar a las personas. A veces tú dices, hoy voy a hacer todas las cosas para que me quieran, por ejemplo. Y llama por teléfono a uno y le escribe al otro, y es el día que más te ignoran. Pero cuando tú buscas agradar a Dios, es Dios el que se encarga de abrir tu boca. Es Dios el que se encarga, porque mira, nosotros vivimos en este mundo físico y podemos mirar este abril y podemos palpar esto porque es todo físico. Pero acá arriba hay un mundo espiritual que tú no lo ves, pero porque tú no lo veas no significa que no exista. Y es acá donde los ángeles del Señor y donde Dios mismo está peleando por nosotros, porque el demonio no quiere que tú llegues a donde Dios quiere que tú llegues. Al igual que pasó con este pueblo. El pueblo de Israel se dirigía a la tierra prometida y lo que este rey no quería que lleguen hasta allá, se levantó y usó a un hombre que decía invocar a Dios para que lo maldijese. Y la orden de Dios fue y le dijo, no vayas con ellos, no maldigas a este pueblo, porque este pueblo es un pueblo bendito. Ahora yo le hago una pregunta, ¿eran buenos los israelitas? No. No, mi hermano, eran peores que nosotros. Tenían la presencia de Dios ahí delante de ellos. De día en una columna de humo, de noche en una columna de fuego. Tenían el hombre que hablaba cara a cara con Dios. Tenían el arca del testimonio. Tenían todo visiblemente para creer y sin embargo no creían. Y hoy nosotros acá no tenemos absolutamente nada, porque usted no puede ver ningún símbolo. No están las arcas de Moisés, no están las tablas de la ley, pero en mi corazón tengo el Espíritu Santo de Dios, que a mí me dice que yo creo en el Señor, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces yo por fe le creo a mi Dios. Yo sé que voy a llegar, yo sé que lo voy a alcanzar, yo sé que lo voy a conseguir, porque Cristo está conmigo. Y si Cristo es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces la orden del Señor fue no vayas y no lo maldigas, y este hombre no lo entendió. Léalo después en su hogar, la historia está muy interesante. Este hombre vuelve a consultar con Dios porque el rey le manda otra embajada, y cuando vio, porque él, usted tiene que leer el texto, dice, si el rey me dice una habitación llena de oro, como diciéndole, ¿qué te parece si me das tanto? No quiero los 500,000 que me quiere dar, pero me lo voy a agarrar. Entonces se deja tentar y se va y se presenta ante este rey para maldecir al pueblo de Israel. Lo cierto es que, si yo se lo voy a resumir, él hace construir 7 altares. Y eso es símbolo del sacrificio de Cristo. Pero estamos hablando de una nación pagana, porque los moabitas eran paganos. Hace construir 7 altares y ofrece 7 sacrificios y va y consulta con Dios, y Dios le dice nuevamente, no vayas a maldecir a este pueblo porque es bendito. Entonces cuando él va y se para y mira las tiendas cercanas, y mira a todo el campamento del pueblo de Israel, lo único que hace es proferir bendición y no maldición. Y el rey que lo mandó a llamar, y el rey que le iba a dar tanto oro, se enoja de tal manera y dice, no, ven, y lo lleva a otro lugar. Lo cierto es que lo lleva en varias ocasiones y no puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Ahora yo quiero que usted mire de manera espiritual. Si el pueblo de Israel era una nación desobediente, amén. Si el pueblo de Israel era una nación que se rebelaba contra Dios, si el pueblo de Israel era el pueblo que muchas veces cayó en la idolatría, cayó en la apostasía, aún así Dios lo seguía amando, Dios lo seguía protegiendo, Dios lo seguía bendiciendo, Dios lo seguía cuidando. ¿Cuánto más no será en este tiempo nuestro Padre que está en el cielo con esta iglesia que está atravesando el desierto? Y a pesar de que se nos levantan tantos Balac y tantos Balaam para intentar maldecirte o maldecirlo como hijo de Dios, Dios no ha frenado las bendiciones en nuestra vida. Entonces yo te aliento en esta mañana que aunque hoy tú veas esa nube pequeña allá a lo lejos, no dejes de creer, porque esa nube que está pequeña, cuando esa nube caiga al poder de Dios, se va a transformar en una
y diga: yo te creo, Padre, yo te creo, Hijo, yo te creo, Espíritu Santo, yo te creo, mi Dios, porque sé que a pesar de la adversidad, tú vas a permitir que yo llegue a buen puerto. ¿Cuál fue la orden del Señor Jesús con sus discípulos? Ir y cruzar a la otra orilla. Esa fue la orden. No hay más palabras. Jesús le dijo a sus discípulos: suban y crucen. Pero dice que a mitad del camino, ¿qué pasó? Se levantó una tormenta de tal magnitud y de tal manera que parecía que la barca iba a ¿qué cosa? A naufragar, iba a anegar. Y ellos no se acordaron de la palabra de Jesús. Si Jesús te dice, vas a llegar a la otra orilla, no hay tormenta que te pueda detener. Porque es Jesús el que te está mandando. Ellos no se acordaron. ¿Qué pasó con ellos? Dice que se llenaron de temor. Se llenaron de espanto. Y miraban las olas, y miraban los vientos, y vamos a ahogarnos, y vamos a naufragar. Y así nos pasa a nosotros. Hay este problema. Y ya parece que no voy a salir. ¿Dónde estás, Señor, que no siento tu presencia? Y en medio del caos, dice la Biblia, que aparece el Señor allá a lo lejos. En medio de la tormenta, la imagen de mi Cristo. Ahí venía el Señor, mirándolo a sus discípulos, cómo sufrían, cómo se había enternecido el corazón del Señor a verlos tan llenos de temor. De tal magnitud que dice que los miró Pedro y dijo: ¡ay, un fantasma! Y Jesús le dijo: no temáis, yo soy. Esa es la palabra en este día: no temas, yo soy. ¿Y sabes qué? Jesús es el único que puede decir: yo soy. Como le dijo Jehová a Moisés: yo soy te envía, dile que yo soy te envía. ¿Sabes por qué? Porque Él es eterno. Hoy yo soy Víctor. Mañana, quién sabe dónde estaré. Pero Dios puede decir: yo soy hoy. Lo puede decir mañana y lo puede decir en la eternidad, porque Él es eterno. Póngase de pie en esta mañana. Porque yo sé que en este día hay corazones que muchas veces han cuestionado: ¿será realmente que Dios me está bendiciendo? ¿Será realmente que Dios me está protegiendo? ¿Será realmente que Dios me está mirando como a hijo? Porque soy desobediente, porque le he fallado, porque me he alejado, porque muchas veces he claudicado. Pero déjame decirte que en este día la palabra del Señor te dice que tú eres un hijo de Dios, que tú eres un bendecido por Dios, que a pesar de tus debilidades, de tus errores, de tus fallas, de tus insuficiencias, Dios no ha dejado de amarte. Que este tiempo el poder de Dios y el amor y su misericordia no ha cambiado, no ha caducado. Dios no ha mudado su semblante. Él sigue siendo nuestro Padre, como dice Jeremías en capítulo 30, de infinitas misericordias, que con amor eterno nos ha amado. No hay agorero, no hay palabra que se pueda levantar contra tu vida. Fíjese lo que le dice el Espíritu Santo a la iglesia de los Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, fíjese cómo dice, con toda bendición espiritual. No es un poco, no es un 50%, dice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió, dice Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor. Cuando yo miro a mi hermana, cuando yo miro a mi hermano en amor, el amor de Dios, no el amor humano, no el amor eros, el amor egoísta, el amor interesado, no, el amor de Dios, ese amor ágape, ese amor que ama desinteresadamente. ¡Aleluya! Para ser adoptado como hijo suyo por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, dice, nos hizo acepto en el amado. ¿Qué puede impedir en este día que tú te acerques a la presencia de Dios? Hasta antes del Señor Jesucristo, solamente un hombre tenía el privilegio de entrar al lugar santísimo y hablar con Dios. Era el sumo sacerdote. Ese hombre, por su rango, por su genealogía, por su jerarquía, por su ascendencia y su descendencia, era el único privilegiado de entrar. Pero dice la palabra del Señor que cuando Cristo estaba en la cruz, con sus manos extendidas y su clavo atravesándole, cuando las últimas gotas de sangre caían sobre la tierra, levantó su voz y dijo: ¡consumado es! En ese momento dice que la tierra tembló y el velo del templo, ese velo que separaba el lugar santo del Santísimo, se rasgó de arriba hacia abajo.
esta mañana usted y yo podamos entrar a la presencia de Dios. A través de Cristo puedo llegar al Padre. Por eso cuando me dicen a mí cómo llego a Dios, es Cristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dijo el Señor. Nadie viene al Padre si no es por mí. No sé cómo te sientes en esta mañana, pero tal vez la sociedad, aún tu familia o tus seres queridos te hicieron sentir que eres de lo peor. Pero hoy Dios te dice, tú eres un hijo de Dios. Tú eres un amado de Dios. Tú eres un acento a través de Cristo en el corazón de Dios. Hay una escena muy importante en el capítulo 5 de Apocalipsis donde Juan dice que miró la mano del que estaba en el trono, el cual tenía un libro escrito por dentro y por fuera, sellado por 7 sellos. Y Juan quería saber lo que decía ese libro y no podía. Porque dice que no se hallaba ninguno que sea digno de desatar los sellos, de abrir el libro. Y dice Juan, y yo lloraba mucho. Yo lloraba mucho porque no había ni un ángel, ni un arcángel, ni un querubín, ni un serafín que sea capaz de abrir el libro. Y dice Juan, yo me entristecía en mi corazón porque yo quería saber lo que estaba escrito. En ese libro estaban escritas todos los sucesos finales que iban a pasar sobre la creación. Pero cuando Juan lloraba y más clamaba, dice que se le acercó uno de los ancianos y le dijo, he aquí, no llores más. Porque aquí el león de la tribu de Judá que ha vencido, él es digno de abrir y de desatar los hechos. Y entonces dice que Juan miró en dirección al trono, y ahí en el medio del reino de Dios, frente al trono, dice que vio un cordero como inmolado. Y dice que el cordero fue y tomó de la mano del que estaba en el trono, y tomó el libro, y todos comenzaron a cantar, digno eres de tomar el libro y de desatar tu sello, porque tú fuiste inmolado. Y fíjese lo que dice, y nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes. Yo no sé esta mañana quién está entendiendo el mensaje. ¿Quién está entendiendo esta mañana el mensaje? Tú no eres cualquier cosa. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Dios te hizo rey para que gobiernes con autoridad. Dios te hizo sacerdote para que ministres con autoridad. Así que en esta mañana yo quiero orar. Junto a mis hermanos queremos orar por esa persona que ha recibido esta palabra, que Dios ha tocado su corazón, que hasta hoy estaba pensando quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, porque hoy Dios quiere que tú te vayas de este lugar completamente convencido y convertido en que tú eres un hijo de Dios. Así que mientras mis hermanos alaban al Señor y adoran, abrimos el altar esta mañana. Y vamos a orar. Y vamos a orar por todo aquel que el día de hoy ha recibido esta palabra en su corazón y se ha dado cuenta que él no es lo que el mundo dice que es, que él no es lo que la sociedad dice que es, que él es un hijo de Dios. Cierra tus ojos y clámale al Señor. Lo que habla de este comienzo de la no se quede en su lugar, no se quede en su lugar. Es el momento que Dios ha preparado. Es el momento que Dios ha preparado. El universo se adora. Es el momento que Dios ha preparado. Y yo lo es el momento que Dios ha preparado. Espíritu Santo.
Tú lo llenas todo. Tú eres el centro del universo, te adora. Tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo. Tú eres el centro del universo, te adoro. Oh Jesús, levante sus manos en este momento. Reciba esa unción, levante sus manos. Porque todas las cosas son para Él y en Él. Tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo. Tú eres el centro del universo, te adora. Tú lo llenas todo, Jesús. Tú lo llenas todo. Tú eres el centro del universo, te adora. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Qué hermosa palabra, hermanos. Para que nunca se nos olvide quiénes somos nosotros verdaderamente. Somos hijos de Dios. Amén. La palabra dice que ahora somos hijos de Dios, pero que aún no se ha manifestado lo que vamos a hacer. Amén. Y qué gran privilegio, dice la palabra. Qué gran privilegio nos ha dado el Padre, que ahora seamos llamados hijos de Dios. Qué gran privilegio, es un privilegio ser llamado hijo de Dios, porque Él pagó el precio por ti y por mí en la cruz del Calvario, para que ahora tú y yo tengamos ese privilegio de ser llamados hijos de Dios. Pero esto es solamente para aquellos que creen. Aleluya. Dice la palabra de Dios que el amor de Dios es tan grande que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento.
El arrepentimiento de vivir una vida pagada, de vivir una vida alejada de Dios. El arrepentimiento es lo único que nos acerca a Dios y nos da la oportunidad de que seamos hechos hijos de Dios. Dios me los bendiga grandemente. Dios bendiga la vida de mi hermano Víctor, la vida de su esposa, la vida de mi hermano que nos trajo estas alabanzas preciosas. Dios los bendiga a todos grandemente y sigamos adelante, hermano, viviendo, agradando a Dios con todo lo que hagamos. Aleluya. Aquí mi esposa quiere comentar algo. Dios los bendiga, hermano. Nada más quiero pues felicitar a todos los padres y decirles que trajimos un pastelito para festejarlos ahorita que estemos ya en la alabanza. Ya mis hermanos están acomodando todo para que pues ahí felicitemos y tomarles una foto a todos los papás. De verdad estamos bien bendecidos por tenerlos. Yo la verdad admiro mucho a los padres, mucho, porque ellos también, hermano, hacen muchas cosas por los hijos, amén. Así de que, y más los admiro yo, los admiro a todos los papás, porque como yo no tuve uno físicamente, los admiro a ustedes por haberse hecho cargo de sus hijos y por no huir, como muchos lo han hecho. Pero Dios, hermano, es nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Así como decía ahorita la predicación, Él es ahora nuestro Padre, Él es el mejor Padre, pero también queremos a ustedes, hermanos, festejarlos. Y, hermano, también les quiero decir rapidito, nuestro hermanito que estaba aquí, que es el hermano de mi hermana Betty, él va para Palomas, ¿verdad, mi hermano? Va para Palomas. Y allá, hermanos, hay una jovencita con una necesidad muy grande. La hermana me decía que si no teníamos despensas y todo eso, y pues la verdad no hemos juntado nada. Pero yo le decía, bueno, hermano, pero ese día, ¿qué tal si podemos levantar una ofrenda, lo que usted traiga, $1, $5, de lo que sea, para mandárselo? Esta es una jovencita que no tiene dónde vivir, ¿verdad, hermano? Algo así. Sí, miren, hermanos, yo no sé, pero rapidito les digo, ¿verdad? La hermana era directora de un lugar allá en Palomas, donde llevaban a todas las muchachitas, a las niñas, que las quitaban de los hogares porque eran abusadas, porque eran violadas. Ella era directora, entonces ella conocía gente que tiene mucha necesidad. Ahorita ella no está allá, y algún día vamos a poder ir nosotros a visitar también, pero nuestro hermano que va a Palomas, él puede llevar una bendición, ya que pues, no tenemos ahorita despensa guardada, que a veces hemos tenido, pero ahorita no tenemos. Lo que sea, hermano, $5, $10, lo que Dios ponga en su corazón bendecir. Vamos a bendecir al hermano también para que él se lo lleve. Amén, hermano. Él no vino por la ofrenda, ellos no piden ofrenda. Ese es nuestro corazón que está, el poder ayudar a otros. Amén. Así que no se vayan los papás, porque estamos con una foto y mientras está la alabanza, vamos a venir a depositar algo para ofrenda. Amén, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Mi hermano también se nos hizo saber que tenemos necesidad de alguien que nos ayude con los niños chiquitos, con los más chiquitos, con los bebés. Tenemos necesidad y si alguna hermana nos quiere ayudar, pues vaya ahí con la hermana Leti para que pues, pueda ponerse de acuerdo con ella. Es para los más chiquitos, ¿ok? Tenemos pues 3 saloncitos, los más chiquitos, los del medio y a los jóvenes que tenemos otro salón, pero con los más chiquitos es cuando tenemos ahorita necesidad de ayuda. Cualquiera que se quiera apuntar ahí, pues con la hermana Leti, amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Que el Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz, y yo te bendeciré, dice el Señor. Dios te los bendiga, mis hermanos. Ánimo con gozo, siempre sirviendo al Señor. Aleluya, gloria a Dios.